Padre bendito, le damos gracias en esta noche. Gracias por su palabra que trasciende edades, tiempos y lugares, Señor. No nos cansamos de darle la gloria y alabarlo porque usted no es un Dios apartado ni es un Dios lejano. Al contrario, usted se encuentra cerca de nosotros y podemos ver su mano poderosa. Podemos, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos vivir y experimentar la gracia divina que usted derrama en nosotros cada día. Le suplicamos, Señor, que nos ayude a ser enfocados en la vida cristiana, que nunca demos por sentado todo lo que usted tiene para nosotros, sino que sigamos buscando el reino y su justicia para que podamos seguir creciendo en la vida espiritual, y deseamos que ese crecimiento en la vida espiritual lleve como fruto el darle a usted la alabanza que merece. Entonces le damos gracias en esta noche por los que estamos presentes y le rogamos que usted nos ayude a comprender en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, le quiero recordar que en este diplomado venimos a escuchar e informarnos. Estamos aquí para escuchar e informarnos. Usted va a ir escuchando toda la información y tal vez usted quiera decir algo o decir, no, eso no es así. Bueno, acuérdese que estamos para escuchar e informarnos, ¿sí? Y así podemos revisar esto, por ejemplo, en internet. Lo estamos subiendo al internet y usted le puede dar las vueltas que usted quiera al material. Bueno, entonces ahí está. Y hoy vamos a ver Iglesia de la ¿qué? De la unificación. Entonces ahí usted en la siguiente hojita, obviamente ya rellenamos una, ¿verdad? Este es el segundo tema. Entonces usted le va a poner ahí donde dice fecha y todo esto, pero ahí tiene un apartado para secta o religión. Entonces ahí le pone Iglesia de la Unificación. ¿En otra hoja? ¿Está aquí? ¿Dice aquí? En una hoja nueva, hermana. Ajá, en una hoja nueva, ¿sí? Y no sé si usted ha observado o ha visto alguna vez esta imagen que le aparece en su pantalla. ¿Alguien la ha visto? Parece que se usa mucho, ¿verdad? En un mundial se llegó a usar algo muy parecido, ¿sí? Entonces, esa imagen que usted tiene ahí en su pantalla, eso es lo que representa, o es la imagen que ellos utilizan, la Iglesia de la Unificación. Vamos a ver datos que no están en su hoja, Nace en Corea del Sur en 1954 y se presume que actualmente tiene entre 1 y 2 millones de seguidores, ¿sí? Entre 1 y 2 millones de seguidores, ¿sí? Eso es lo que se presume que ellos tienen actualmente. Y bueno, si usted no sabía dónde queda Corea del Sur, pues ahí en su mapa ahí tiene la ubicación, ¿verdad? ¿Está lejos de México? Sí, lejísimo. ¿Está lejos de México, sí o no, hermanos? Sí. Pues muy claro lejos. que no, hermanos, la tierra es redonda. Aquí al otro lado, ¿verdad? Entonces no está tan lejos, hermanos. ¿Sí? Bueno. ¿Secta o religión? Es la pregunta, ¿no? Si esto es una secta o religión. O sea, ellos se hacen llamar Iglesia de la Unificación, pero nosotros nos preguntamos si esto es una secta o una religión. Recordando que según la RAE,
Una secta es una comunidad cerrada de carácter espiritual guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. O sea, una secta es aquella que es dirigida por un hombre y la mayor influencia en este grupo es ejercida no por un libro, sino por el sujeto, ¿sí? Eso es una secta. Y según la RAE, una religión es un conjunto de creencias, de sentimientos de veneración, de temor, de normas morales, de prácticas rituales, de oración y de sacrificio para darle culto a una divinidad. Eso es lo que se entiende como una religión. Por lo tanto, usted va a ir desarrollando el entendimiento, pero esto que vamos a estudiar el día de hoy es considerado como una secta, ¿sí? Es considerado como una secta. Y usted pues ahí tiene la libertad de ponerle en su hojita, subrayar, ¿no? Donde dice secta o religión, pues subraye donde dice secta, para que sepa que esta es una como tal mencionada. El logotipo que ellos utilizan es este. Seguramente usted no lo ha visto, pues estamos hablando de que ellos están fuertemente ubicados en Corea del Sur, ¿verdad? Entonces estamos hablando que pues aunque el mapa mundi nos muestra que está cerca de alguna forma, pues no es como que su cultura de ellos esté muy impregnada con nosotros. Entonces, bueno, si usted llega a ver este logo, pues ya sabe que es de la Iglesia de la Unificación. Fundador, usted tiene por ahí un apartado para fundador. Sun Myung Moon. Si no me entendió, ahí está en la pantalla. A partir de aquí lo comenzaremos a llamar solamente Moon, ¿ok? Sí, para no decir todo su nombre, que está difícil de pronunciar. Mira, ahí está una imagen de este hombre con su esposa. Son ellos dos los como tales, Moon y su esposa. Y algunos detalles de la historia es que Moon fue proclamado como el padre verdadero con el propósito de unir las religiones, filosofías y al hombre con Dios. ¿Sí? Eso es lo que él declaraba, que fue proclamado como este unificador. Entonces ya usted comprenderá de dónde sale el nombre de la Iglesia de la Unificación. Él estaba para unir religiones, filosofías y sobre todo para unir al hombre con Dios. Continuamos. Entre 1930 y 1942, este hombre recibió discipulados en una iglesia cristiana presbiteriana. O sea que lo que estamos tratando de explicarle aquí es que él comenzó muy joven caminando en los caminos de la doctrina en Jesús, en una iglesia presbiteriana que pues declaran a Jesús, ¿verdad?, como Dios, como Salvador, a un Dios trino, a una salvación por gracia, etc. Él comenzó así su historia, comenzó a escuchar de algo religioso, por así decirlo, en una iglesia presbiteriana, entre esas fechas. Otro dato que tenemos de ellos es que Moon escribió el libro llamado Principio Divino. Y bueno, él lo escribió y de alguna forma él dijo que pues durante la guerra coreana pues el texto original se perdió. Pero lo bueno es de que tenía copias. Y bueno, usted sabe la importancia, ¿no?, de un texto original para verificar su trascendencia, su antigüedad, etc. Otro dato que tenemos de él es que
fue un grande empresario dentro de la industria pesquera, deportiva y aeroespacial. O sea, el alcance y la visión de este hombre en cuanto a la vida, los negocios, pues era un hombre que, pues sí, no se quedaba con los brazos cruzados. Si él deseaba crecer o algo, pues él, ¿verdad?, se metía en esa rama y le echaba ganas. Otro dato que tenemos de la historia es que el libro que acabamos de mencionar, Principio Divino, evolucionó, o sea, le hicieron una revisión. A eso me refiero con que evolucionó. Se le hizo una revisión y ya no se llamaba Principio Divino, ahora se llamaba Exposición del Principio Divino. Este libro contiene literatura hebrea, el Nuevo Testamento de la Biblia, que nosotros conocemos como la Reina Valera, o sea, de esa Biblia pues, y también Exposición del Principio Divino contenía literatura oriental, en el entendido de que este libro es el que él utilizaba para, pues, dar sus mensajes a sus adeptos, a sus feligreses. O sea, en la iglesia que él fundó, este libro es el que él utilizaba. Primero se llamaba Principio Divino y luego le hizo una revisión, una mejora, y pasó a llamarse Exposición del Principio Divino. Esta revisión que acabamos de mencionar no la hizo él solo. Esta revisión se la encargó a un hombre llamado Sir Hugh Won Heu, ¿sí? Esos nombres, pues ya sabe usted, Corea del Sur. Se la encargó a Eu y le dijo que realizara una versión más sistemática de este libro. O sea, al principio se llamaba Principio Divino. Le dijo, hazle una revisión más sistemática de este libro. Y Moon le encargó y le dio instrucciones de qué porciones y textos bíblicos debía de contener esta revisión. Y como ya le mencioné, una vez que Moon le encarga a Eu la revisión y se termina la revisión, es cuando le dan el nombre que les mencionaba de Exposición del Principio Divino. Sin embargo, en 1957 publican la explicación del Principio Divino. O sea, le hicieron otra revisión. ¿Cuántas revisiones van ya entonces? Tres. La original y 2 revisiones, ¿verdad? Y siempre mencionando pues que Moon es el que les decía, esto es lo que debe de contener y esto es lo que no debe de contener. Y bueno, ya en 1966 publican Exposición del Principio Divino, pues ya como diciendo, nos vamos a quedar siempre con este, pues nos vamos a quedar ya con este. Ya hicimos el original, ya le hicimos revisiones, vamos a quedarnos con este. 1966, Exposición del Principio Divino. Ahora sí, ahí en cuanto a las escrituras, ya entonces hemos mencionado, ¿no? Ahí está la portada del libro Exposición del Libro Divino. Entonces ellos utilizan, ya lo mencionamos, el Principio Divino considerado el testamento completo. Para ellos, así lo consideran, el testamento completo. En cuanto a las escrituras, también utilizan el Principio Divino nivel ¿qué? 4. Nivel 4. O sea que tal vez no encontré información, pero tal vez al decir que el Principio Divino nivel 4, tal vez signifique que le hicieron hasta una 4ª revisión al Principio Divino.
¿verdad? Es lo más seguro que eso es lo que significa, es lo que ellos utilizan. Y número 3, utilizan la Biblia, afirmando que esta es un libro de enseñanzas de la verdad. Pero nada más, así, es un libro de enseñanzas de la verdad. Entonces ahí en sus sermones que ellos dan, les dice, ¿verdad? Abran el principio divino. Y luego ya ahí como hacen una referencia de la Biblia de pronto, ¿no? Pero su exposición es en el principio divino, ¿sí? Ahí es lo que ellos utilizan. Entonces, eso es en cuanto a las escrituras. Hay que mencionar que a la Trinidad ellos no la aceptan, ¿ok? Desde ahí usted ya va a aprender que tienen un apartado, una creencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no creen que es un Dios trino. Y bueno, ¿qué creen acerca del Padre? Número 1, el Padre es positivo y negativo. Esto es muy común en la cultura pues, del oriente, ¿verdad? El yin y el yang es el mismo término, blanco y negro, luz y obscuridad. ¿Quién me dice otra positivo y negativo? Día y noche. Bueno, a mí se me dificulta comprender qué significa para ellos que Dios es positivo y negativo. No logro comprenderlo. Le traté de investigar qué significa para ellos, pero no aparece la información. Entonces ya tengo una buena excusa para ir a Corea del Sur, ¿verdad? Para preguntar. A preguntarles, ¿verdad? Y bueno, en cuanto al Padre, ellos, en punto número 2, ellos creen lo siguiente. Él creó el universo y el universo es su cuerpo. O sea, ellos creen que el Padre creó el universo y literalmente creen que el universo es su cuerpo. Entonces, bueno, eso es algo que usted tiene que aprender el día de hoy. En cuanto al Padre, ellos creen que el Padre no conoce el futuro. O sea, para ellos, el día tras día, también el Padre se va asombrando de lo que va sucediendo, pues. Se va asombrando de lo que va sucediendo. ¿Okay? Y número 4, ellos creen que el Padre sufre y por lo tanto necesita al hombre para ser feliz. ¿Sí? Entonces, ellos creen que el Padre estaba ahí en sufrimiento. Entonces crea el universo, seguía en sufrimiento y crea al hombre para que el hombre le genere felicidad. Bueno, eso es lo que ellos creen en ese sentido. En cuanto a Jesús, aquí hay un poquito más de variedad. Dice, el Hijo fue un hombre perfecto, pero no llegó a ser Dios. Se parece a lo que creen que aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Los mormones creen que Jesús fue un hombre que fue perfecto, pero que pues no es la deidad suprema. Creen que Jesús nació de Zacarías y su madre obviamente entonces no fue una virgen, ¿sí? Si usted no sabe quién es Zacarías o a cuál Zacarías se refiere, porque pues era un nombre muy común en el Antiguo Testamento, pues le dejo de tarea que lea San Mateo y San Lucas, ¿sale? Para que usted sepa quién es Zacarías. Número 3, Jesús vino a unir a los judíos y lo hizo mediante su matrimonio y sus hijos. O sea, Moon
y la Iglesia de la Unificación creían que los judíos pues estaban dispersos, lo cual es cierto. Todavía no están completamente unidas todas las tribus, ¿verdad? Esa es una profecía que se va a cumplir en un futuro. Y él decía que Jesús vino a unir a todos los judíos. Y la forma en cómo los unió fue casándose y teniendo hijos. Así fue como ellos creen que Jesús unió a los judíos. 4. La misión de Jesús de hacer una familia perfecta, ¿qué dice ahí? Fracasó. Entonces, pues Jesús vino, se casó, tuvo sus hijos, su tarea era tener una familia perfecta, pero fracasó. Ese detalle usted tiene que ponerle mucha atención porque de ahí surgen muchas creencias de ellos, ¿sí? 5. Creen que Jesús no resucitó físicamente. Entonces aquí me llamó la atención a mí, aunque no hay tanta información, le digo, de ellos. Si ellos creen que no resucitó físicamente, pues tal vez crean que sí tuvo algún tipo de resurrección espiritual. O sea, no nos lo dice como tal, pero dice que no resucitó físicamente. Tal vez piensen que tuvo un tipo de resurrección espiritual. Ese es un tal vez. Y número 6. La segunda venida de Jesús fue a través de Mun. Por lo tanto, Mun es superior a Jesús. ¿Sí? Entonces estaba ahí, ¿no? Con que Jesús prometió regresar. Y entonces dice ahí Mun, pues Jesús efectivamente ya regresó. Decía él. ¿En mí? Decía él, ajá, en mí. Entonces, sí, es muy común. Entonces, como ya regresó en mí, entonces yo soy superior a él. Buenas noches. Eso es lo que ellos creen acerca de Jesús. Continuamos entonces con la persona del Espíritu Santo. Muy pocos detalles presentan ellos en relación a esto. Principalmente el Espíritu Santo para ellos es un espíritu femenino. Es un espíritu femenino. Seguramente ellos lo sacan, ellos tomaron esta información de que la misma palabra que la Biblia describe para la ayuda idónea. ¿Quién es la ayuda idónea? La esposa. La mujer. Y la Biblia describe en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y la misma palabra que se utiliza para ayuda idónea se utiliza para ayudador en el Antiguo Testamento, la misma palabra. Entonces, muchos de ahí dicen, pues si la ayuda idónea es mujer y el Espíritu Santo es ayudador con la misma palabra, entonces ellos deducen el Espíritu Santo es femenino. Bueno, yo llego a ese razonamiento en base a lo que hemos aprendido en la Biblia. Número 2, el Espíritu Santo opera a la par con Jesús, o sea, trabajan de la mano, ¿sí? Jesús y el Espíritu Santo. En el mundo de los espíritus para llevar almas ¿a quién? Amun. Entonces, ahí están echándole ganas el Espíritu Santo y Jesús llevándole almas a Amun. Porque acuérdense que Amun es superior a Jesús, ¿sí? Eso es lo que ellos creen en cuanto a la Trinidad. Vamos a ver qué creen acerca de la salvación. Se obtiene obedeciendo y aceptando a los verdaderos padres. ¿Y quiénes son los verdaderos padres? Pues Mun y su esposa. Entonces la salvación se obtiene creyendo y aceptando que Mun y su esposa son los verdaderos padres.
En cuanto a la salvación, en el punto número 2, esta obediencia que presentan ante Mun y su esposa, esta obediencia les quita el pecado y los hace perfectos, ¿sí? Yo creo que se comprende, ¿no? Si estamos diciendo que obedecerlos y aceptarlos les da la salvación, pues se entiende que pues se les tiene que quitar el pecado, ¿no? Y hacerlos perfectos para que puedan pues tener un lugar, ¿no? En la salvación que ellos profesan. Y número 3, los casados por Mun toman un vino en su boda que contiene 21 ingredientes, incluyendo la sangre de los verdaderos padres. Acuérdense que venimos a escuchar e informarnos. Yo sé que esto puede parecerle a usted muy extraño, pero bueno, estamos para escuchar e informarnos, ¿ok? Entonces, se los dicen, no crean que es oculto, ¿eh? No crean que le echen la sangrita a escondidas, no. O sea, les dicen, vas a beber este vino en tu boda y ya va incluida nuestra sangre. Yo no sé si casen a mucha gente, pues estuvieron desangrados. Van a tener un problema con la sangre, ¿verdad? Pero, ok. Los otros 20 no sabemos. ¿Sí? Entonces ahí tiene usted 3 detalles en cuanto a lo que ellos creen de la salvación. Hemos puesto aquí 2 imágenes porque ellos creen pues en una parte elevada y una parte fuera, ¿no? O baja. Número 1, en cuanto a la muerte, al morir ellos van al mundo de los espíritus. Ellos se refieren al mundo de los espíritus como lo que nosotros podríamos describir como un cielo, ¿ok? ¿Sí? Recuerde que atrasito vimos que el Espíritu Santo y Jesús están trabajando a la par en el mundo de los espíritus para llevarle almas a Mun. Y ahora entendemos que el mundo de los espíritus para ellos es un lugar bueno, por así decirlo, ¿sí? Entonces están trabajando para llevar almas a ese lugar bueno. Me refiero como un lugar bueno porque ellos no lo llaman cielo, pues, como nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, ahí ellos creen que van, los que creen en Mun, van al mundo de los espíritus. Número 2, la Iglesia de la Unificación cree que no hay resurrección. Entonces le vuelve a cuadrar a usted la información porque dicen que Jesús no resucitó. O sea, ¿se fija cómo todo cuadra una cosa con la otra cuando vamos escudriñando? No creen que hay resurrección. Entonces, para ellos Jesús fue un hombre bueno, no llegó a ser Dios y pues ya cuando murió, murió. Se fue al lugar de los espíritus, pero pues no va a haber resurrección. Pues. Igual para los creyentes de ellos, pues mueren, van al lugar de los espíritus y ya, se acabó la historia. Número 3, en cuanto a la muerte, los miembros ascienden al convencer a más almas a seguir a Mun. O sea, es como que en el mundo de los espíritus, en el mundo bueno, es como que hay niveles ahí. Y los que le echaron muchas ganas en vida para llevar almas a Mun, entonces toman un mejor lugar en el mundo. Ajá. Dentro del mundo de los espíritus, pero un mejor lugar. ¿Sí? Es como cuando usted así va a las peñas, ¿verdad? Entonces va ahí por las casitas y de pronto llega así
unas casonononas allá arriba, ¿no? Entonces, esos le echaron muchas ganas, ¿sí? Y ya están más colocados. Eso creen ellos en cuanto a la muerte en ese sentido. Y número 4, Satanás y todo el mundo alcanzará salvación. Y aquí personalmente no comprendo, porque pues si creen en un lugar bueno, también afirman que hay un lugar como de tinieblas, pero al mismo tiempo dicen que hasta Satanás y todo el mundo va a alcanzar salvación. Entonces, ¿quién va a vivir en el lugar malo? Nadie. No, ahí yo no comprendí. Tal vez sí hay información, pero no la encontré, pues, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que no comprendí. Pero bueno, ellos creen esto: Satanás y todo el mundo alcanzará salvación. Esta es la información que tenemos de la Iglesia de la Unificación, y como tenemos buen tiempo, vamos a continuar con más información. A ver, ahí está ya. ¿Ya apareció la primera? Sí. Muy bien. Jesús, para ellos, está arrodillado ante Mun, pues Mun es el Señor de señores. ¿Sí? Eso es lo que ellos creen. Jesús está arrodillado ante Mun. Allá en este mundo de los espíritus, como hay varios niveles de viviendas, de ubicaciones, no sé cómo lo manejen ellos, si son moradas o qué son, ¿verdad? El punto es que seguramente para ellos ha de haber un trono reservado para Mun, ahí está, y entonces Jesús ahí está arrodillado ante él. Esa es una de sus creencias. ¿Por qué Jesús está arrodillado? Porque Mun es el Cordero de Dios. Eso es lo que ellos creen. Mun es el Cordero de Dios. Eso es su forma de pensar, su entendimiento. Recuerde que en el libro del Apocalipsis dice que había un rollo y que no se encontraba quien fuera digno, ¿verdad?, de abrir el rollo y los sellos. Y entonces el Cordero de Dios, ¿verdad?, fue el que fue digno para poder abrir. Y bueno, ellos se lo adjudican a Mun. Y más que la gente, pues él, como es el fundador, pues él mismo hizo esta cláusula. Mun falleció en 2012, o sea, no tiene mucho de que falleció. Falleció en el 2012 y dejó a cargo a su esposa y a sus hijos, o sea, a cargo de la Iglesia de la Unificación. Igual los dejó a cargo de las empresas de deporte, las empresas aeroespaciales, de todos los business, ¿verdad? Los dejó a cargo. Parecido a los mormones, otra vez, ¿verdad? Que también es por sucesión, ¿verdad? Por línea, como dice Ali. Entonces vamos a ver otra característica. Es aceptable ponerse en contacto con los espíritus de los muertos. O sea, ellos, oye, pues que quiero platicar con mi tatarabuela. Pues ve ahí con una bruja, con una divina, con un chamán. ¿Y qué? ¿Está bien? Sí, no pasa nada. O sea, ellos, es aceptable ponerse en contacto con el mundo de los muertos. ¿Con qué propósito lo hacen? No lo sé. Por ejemplo, con los mormones aprendimos que ellos aplican el bautismo vicario, ¿se acuerdan? El bautismo vicario, que significa que te puedes bautizar por un pariente fallecido, y eso te da doble responsabilidad, ya tu propia responsabilidad y la responsabilidad de tu pariente fallecido a quien tú estás representando. En el caso de la Iglesia de la Unificación, pues no sé cuál sea el propósito de que permitan hablar con los espíritus de los muertos.
Continuamos. Esta secta participa constantemente en actividades interreligiosas. O sea, ellos hacen cultos unidos con el Islam, con los católicos, aún con cristianos. Y bueno, ya usted dice, pero entonces esos son cristianos o no son cristianos los que se juntan con ellos. Bueno, pues, ¿cómo podemos saber si son creyentes o no? Pero, pues, estamos para escuchar y aprender. ¿Verdad? Sí, entonces ellos participan en actividades interreligiosas. Bueno, continuamos. Todo empezó, digo, para los que estaban preguntándose cómo empezó la historia de Moon y en qué momento se le dio todo esto. Todo empezó a los 16 años de edad de Moon, cuando Jesús se le apareció. Recuerde que Jesús no resucitó físicamente, por lo tanto que se le tuvo que aparecer pues espiritualmente, ¿verdad? Sí. Se le apareció y le pidió que terminara la obra que Jesús dejó inconclusa. ¿Alguien recuerda cuál fue la obra que Jesús vino a hacer y dejó inconclusa, que fracasó? Tener una familia perfecta. Unir a los judíos mediante su familia, una familia perfecta, pero Jesús fracasó. Entonces él aparece y le dice: Moon, échame la mano. Tira para. Yo no pude, pero yo sé que tú sí lo vas a lograr. Entonces ahí a sus 16 años fue cuando él dice: bueno, entonces yo voy a comenzar con este movimiento. Indiscutiblemente este hombre siempre tuvo un grandísimo carisma, siempre, porque para haber empezado un movimiento con 16 años, yo pienso, porque no encontré información, que él procedía tal vez de familia económicamente pues fuerte. Ajá. ¿Por qué? Por todos los business, ¿verdad? Negocios que él presentaba. Y entonces él aprendió mucho seguramente de su padre, de cómo ser un líder, de cómo manipular a la gente, mover a las masas. Estamos hablando de que también en esos tiempos se movía la guerra en Corea, las guerras mundiales. Entonces, si algo genera necesidad de lo espiritual, pues es el hambre y el dolor en las personas. Entonces, imagínense, en esos tiempos pues había mucha necesidad espiritual por lo que estaba ocurriendo, y él ahí, ¿verdad? Establecieron su primer sede en Estados Unidos americanos, o sea, cruzaron el charco. Desde Corea del Sur viajaron hasta Estados Unidos, en Nueva York. ¿Cómo es que Moon llegó a Nueva York? Bueno, lo invitaron para que diera unas conferencias, 3, 4 conferencias acerca de la vida espiritual, de cómo ser feliz, de cómo encontrar satisfacción en la vida. Y entonces yo creo que él fue a Nueva York y vio el grandísimo número de masa de personas con necesidad viviendo en la Gran Manzana, y dijo: oye, pues la estamos regando nada más nosotros allá, aunque son muchos allá pues también, pero pues acá también hay mucho hilo de dónde cortar. Y entonces en 1976 nace. Ahora yo le pregunto, ¿usted recuerda los mormones más o menos en qué año iniciaron? ¿Alguien se llega a recordar? ¿O ahí lo tienen en su hojita anotado? 1830. 1830, ¿en dónde? Disculpe. En Nueva York. En Nueva York. En New York. En Salt Lake City, Utah. La iglesia de los mormones también comienza en Nueva York. ¿Sí? Entonces usted tiene que ponerle mucha atención a Nueva York. ¿Sí? Nueva York. Porque se va a dar cuenta de que hay más que nacen ahí, Hay más cosas. Sabrá Dios qué hay ahí, qué hay allí.
El mismísimo Satanás. Pues sí, dinero, fama, farándula. Bueno, la población de ahí pues también es muy grande, eso también la conocemos, ¿verdad? Ok, continuamos. Entonces, Moon fue encarcelado en 1982 por falsas declaraciones de impuestos. Ya falló la... Acuérdese que venimos a escuchar e informarnos. Entonces lo encarcelan por andar evadiendo el fisco, ¿sí? En 1982. Algo que a mí me llamó mucho la atención, no aparece en su pantalla, es que después de un tiempo, pues él apelaba como de, pues ya déjenme salir, ya me voy a portar bien y pago todo lo que debo, ¿no? Doble. Y entonces no lo querían dejar salir, hasta que un ministro de una iglesia cristiana vaya testigua a favor de Moon, diciendo que pues era un buen hombre y cosas así. Y como era un ministro con una iglesia muy grande, entonces lo dejan salir. Entonces son cosas que llaman la atención, porque tenía tanto alcance este hombre que hasta los propios cristianos lograba convencer. Sí, ese es el punto. Bueno, entonces, para que terminemos, vamos con la última. Moon forjó una gran fortuna a través de la venta de armas, aprovechando la guerra mundial. Sí, o sea, uno de sus grandes negocios era la venta de armas. ¿Le suena a otra religión que han afianzado sus riquezas a través de la venta de armas? Hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces, siendo así, terminamos y ahora usted tiene un apartado, como ya habíamos mencionado, para escribir su apologética. Le quiero recordar que es una apologética. Una apologética es una defensa de su fe. La apologética es la ciencia que estudia la defensa de algo. Es importante entonces que usted escriba su apologética y recuerde, apologética no es atacar al otro, no es atacar. Apologética es defender mi fe. Si escribe versículos, tal vez la carta o el capítulo, tal vez el versículo no se lo sabe exactamente, pero pues usted pone que ahí fue en Mateo. Bueno, póngale que en Mateo, ¿verdad? O segunda de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro. Entonces usted escriba su apologética, por favor. Vamos a darle 3 minutitos para esto. Gracias. Padre, le damos gracias por su palabra que nos ayuda a comprender la verdad, pero no nuestra propia verdad o la verdad de un movimiento o de una ideología en el mundo en que vivimos, sino la verdad espiritual de que usted existe, de que usted es Dios y reina. Y hoy que hemos aprendido acerca de las creencias de la Iglesia de la Unificación, le queremos suplicar, Señor, que usted nos afiance cada día más en nuestra fe, pues en ocasiones nos alejamos, en ocasiones nos apartamos de la lectura, de la oración, de la congregación, y quedamos expuestos a ataques de doctrinas, de pensamientos, porque si nos apartamos de usted, mi Señor, pues quedamos vulnerables muchas veces. Aunque el Espíritu Santo nos ha sellado, aún así nuestra naturaleza pecaminosa puede ser atraída por alguna idea o movimiento. Así que hoy le imploramos que nuestra fe cada día crezca más, nuestra fe en Jesús, nuestra fe en usted,
que es Dios sobre todas las cosas. Padre, le dejamos en sus manos a toda persona que esté en el camino de la unificación. Si usted desea que le compartamos a alguien de esta secta, pues pónganlos en nuestros caminos para que les podamos hablar acerca de la Escritura, y usted será quien alumbre los corazones y el entendimiento de ellos. Por lo pronto, le suplicamos su bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, que siempre estemos hablando, escuchando cantos espirituales, repasando la Escritura en nuestras casas, con nuestros hijos, nuestros parientes, creyentes y no creyentes, a fin de siempre estar dando testimonio, para que más lleguen al conocimiento de Jesús y puedan saber que Él es Salvador y juez, tanto vivos para muertos. Padre bendito, le agradecemos por este grupo de hermanos que están llevando este diplomado. Le suplico que los bendiga, que los cuide, Señor, y que los lleve con bien hasta sus hogares. Gracias por su palabra y el entendimiento que nos da a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén.